separa a nadie, que se revienten los cueros. La campaña es admirable, a la carga, compañeros. Por los pueblos indígenas. Muy buenas tardes a todas y todos los auditores de Radio Universal y su cadena de estaciones radiales en la región de la Araucanía. Nos encontramos en el cuarto programa de Acá la Voz Constituyente, con la conducción de quien les habla, Víctor Manríquez, en compañía de nuestro panelista estable, José Antonio Jerez, candidato a consejero constitucional en representación del Partido Socialista en la lista Unidad para Chile. Buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor. Agradecido de estar una vez más en este programa junto a nuestra fiel audiencia, a quien saludo. Gracias por seguirnos, escucharnos y por sus comentarios en las redes sociales. En el día de hoy hablaremos de la seguridad pública y desarrollo económico. ¿Cuáles y cómo serán incluidos en la nueva Constitución desde la perspectiva de nuestro panelista? Vamos entonces con la primera pregunta. El año pasado se hizo una encuesta de 27 países en la que se les preguntaba a los ciudadanos sobre los temas que les generaban mayor inquietud. Los chilenos eligieron la inseguridad como el tema más preocupante y fueron el país más preocupado por este tema. ¿Cómo te explicas este fenómeno? Mira, yo creo que aquí hay una combinación de elementos, porque una cosa es el delito propiamente tal, y otra cosa es la percepción del delito que tiene el ciudadano, que son dos cosas distintas aunque parecen ser lo mismo. El delito propiamente tal son los delitos que efectivamente se cometen. Y en realidad en Chile los delitos, en términos generales, la criminalidad, la violencia en términos generales, ha venido bajando desde hace 15 años. Ha venido en baja. Pero sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que los delitos más violentos han ido aumentando. Y eso impacta mucho más. O sea, que a ti te metan la mano en el bolsillo, te saquen la billetera y tú no te diste cuenta, es distinto a que te atraviesen un vehículo en la entrada de tu casa, te apunten con un arma y te quiten el vehículo con un par de golpes, con una agresividad. Y eso lleva a una preocupación porque en la prensa se ve difundida este tipo de delitos más agresivos y nos queda la sensación de que la delincuencia está desbordada, es excesiva. Pero en realidad, si nosotros lo vemos dentro del contexto latinoamericano, Chile está en el lugar 33 a nivel internacional y está a nivel americano. Nosotros ocupamos uno de los últimos lugares en delincuencia. Nos vamos turnando entre el lugar 25 y el lugar 24. Y en nivel de homicidio, somos el país con menos homicidios de América, mientras que los primeros países, los países con niveles de delincuencia más altos de América, México, Venezuela y Brasil. Y los países con mayor índice de homicidio son Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador y Honduras. Y Chile en esos rankings está el último en la tabla. ¿Eso es para que nosotros digamos, hoy estamos súper bien en Chile? Entonces, no. A mí me parece bien que los chilenos nos preocupemos para justamente ponerle atajo a esa delincuencia antes de que aumente y terminemos igual como los países que te acabo de mencionar. ¿Qué factores favorecen el crecimiento de la delincuencia y violencia? Bueno, hay dos factores que podríamos identificar desde mi punto de vista, en el aumento de la delincuencia y la violencia. Y son, primero, las desigualdades económicas. Tú tienes, cuando tú hablas de el delincuente como sujeto, tú tienes básicamente dos tipos de delincuentes. El delincuente por estado de necesidad, como se le llama en teoría,
aquella persona que ha buscado trabajo, que no encuentra trabajo, que tiene una familia que mantener, que no tiene cómo conseguir dinero, ya le ha pedido prestado a todo el que le podía pedir prestado, ya nadie lo ayuda, nadie lo apoya, y finalmente está colocado en un estado de necesidad tal que no le queda otra que delinquir. Y generalmente esos son los delincuentes primerizos o delincuentes que están recién ingresando, porque en la práctica la sociedad no le ha dejado otra alternativa para mantener a su familia. Y otros son los delincuentes profesionales. Esos que, aunque le ofrezcas trabajo honesto, van a preferir cometer el delito porque es más fácil, porque es más rápido, y vamos para adelante, y atentamos contra la seguridad pública. Tú tienes ese fenómeno ahí, dando vuelta. Uno de los mecanismos más presentes para evitar el aumento de la delincuencia es justamente avanzar en un desarrollo económico a escala humana que garantice bienestar social. En los países europeos, que son los países con los niveles de delincuencia más bajos, tienen un estado de bienestar. Tienen garantizada la salud, la educación, hay trabajo, el trabajo está bien remunerado, por lo cual los índices delictuales bajan. O sea, la noticia hace un par de años atrás, no sé si algunos de ustedes recordarán, era que las cárceles holandesas estaban vacías y las cárceles suecas también. Prácticamente ya no tenían delincuentes adentro, porque en realidad la gente, si yo tengo resuelta mi vida, ¿cuál podría ser mi motivación para cometer un delito? Ninguna. Ahora, hay otro componente que también participa de lo delictual en la realidad latinoamericana y chilena. El narcotráfico, la droga. Tú tienes también muchos jóvenes que actúan violentamente angustiados por su dependencia a sustancias psicotrópicas. Y el delincuente que actúa angustiado, deseando obtener dinero rápido para pagar su dosis de droga, es un tipo violento, básicamente, porque está descontrolado, porque tiene ansiedad de droga. Trabajar para combatir la droga, el narcotráfico en nuestro país es fundamental también, para bajar los índices de violencia en la comisión de delitos, de agresividad. Como te dije antes, tenemos los índices de delincuencia más bajos de Latinoamérica, pero nuestra percepción de esos delitos es altamente negativa, porque ha subido la agresividad con la cual se cometen esos delitos. Tenemos que combatir que haya menos gente que esté en la situación de cometer un delito y gente que cometa los delitos para financiarse la adicción. Bueno, existe también el criminal de guante blanco, como le decíamos en mis tiempos, el de cuello y corbata. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, esa es una gran realidad, y ahí hacemos una diferencia respecto a lo que hablábamos antes, de este delincuente por estado de necesidad y el delincuente profesional. Y hablábamos de los delitos violentos, ¿no es cierto? El que los portonazos que vemos en las noticias de repente en la televisión, que tipos con armas, cuestiones. No, este es un delincuente más sutil. El estafador, el que te defrauda, fírmame aquí y te robo la casa, te robo millones, no te das ni cuenta, pásamela, yo te cobro la pensión, no te preocupes, para ayudarte, abuelita, y finalmente me quedo con toda la plata. Y en ese delito de guante blanco también entra la corrupción. La percepción de la corrupción en Chile es muy alta. El ciudadano chileno hoy día tiene una percepción de que vivimos en un país corrupto, dado los casos que se han sabido de corrupción. O sea, Modgate, el Paco Gate. O sea, cuando Carabineros se roba 27.000 millones, cuando funcionarios de Carabineros se roban 27.000 millones de pesos, Chile quedó en estado de shock. O sea, ¿cómo era posible que
funcionarios de Carabineros, los llamados a detener a los delincuentes, fueran unos delincuentes. O el caso Milico Gate, ¿ya? Donde los militares también, en vez de gastar la plata en la defensa de la nación, se robaban la plata. La corrupción en Chile es un fenómeno al cual debemos ponerle atajo. Y el problema en Chile es que nuestra ley es muy blanda con los criminales de cuello y corbata, por lo cual en realidad el riesgo de que me pillen en versus la ganancia de lo que sustraigo por esta vía compensa. Con todo, todavía estamos a tiempo de ponerle atajo, porque fíjate que pese a la percepción que los chilenos tienen de que estamos en un país corrupto, Chile es internacionalmente es considerado uno de los países menos corruptos de América. De hecho, solo nos supera Uruguay como el país menos corrupto. El segundo país menos corrupto de América es Chile. Estamos a tiempo de ponerle atajo si nos ponemos firmes y generamos una constitución donde efectivamente, por ejemplo, en la constitución se señale que aquellos que cometan delitos de corrupción no puedan ejercer nunca más en su vida cargos públicos. Bueno, hemos hablado mucho de los problemas y sus causas. Hablemos ahora de las soluciones. ¿Cuál es tu propuesta para la nueva constitución en materia de seguridad ciudadana? Así más o menos brevemente, porque estamos al borde casi de llegar al final del programa. Y no le quiero quitar tiempo a ti. Si tú eres... Bueno, debemos establecer justamente en la constitución un sistema de seguridad pública nacional apropiado que, respetando los derechos humanos en sus operativos, también tengan serias sanciones para quienes vulneren la normativa en cuanto a la seguridad pública. Tenemos que recuperar la fe del chileno en nuestras fuerzas de la ley y el orden. Carabineros y Policía de Investigaciones. Parece que quedó respondida, porque yo tenía acá preparada una pregunta vital, que, por ejemplo, en tu concepto, ¿quién estaría encargado de la seguridad? Me parece que se respondió por sí solo, ¿no? Sí, claro. O sea, yo sigo, Carabineros y la Policía de Investigaciones son dos instituciones que deberán seguir trabajando en la seguridad pública, guiadas por un ministerio que se preocupe del trabajo científico en este tema, pero además que permita perfeccionar a nuestras policías y mejorar las condiciones de trabajo que ellos tienen y el respeto de la legalidad por parte de nuestros propios policías. Porque cuando un policía es corrupto, se pierde la fe pública en la ley. Y lo peor que le puede pasar a un país es que pierda la fe pública en su fuerza policial. Y eso tenemos que cuidarlo entre todos. Mira, finalmente cambiando de tema, descuadrándonos un poco, en las conversaciones sobre los contenidos constituyentes e incluso las propuestas que fueron rechazadas, casi no se refieren a las materias económicas. ¿Qué elementos consideraría usted que deberían incorporarse en materia de desarrollo económico, por ejemplo, por nombrar algo? Mira, para mí es fundamental que la Constitución fije temas de desarrollo económico, que establezca cuáles son los principios y criterios en los cuales Chile se va a desenvolver en materia económica. Desde 1938 nosotros tuvimos una mirada de la economía con una economía mixta, donde el Estado tenía una participación dentro de la economía para el desarrollo de nuestro país. Y de esa forma Chile se fue industrializando y tuvimos muchas empresas que creó el propio Estado. Bueno, después del golpe militar, todas esas empresas, como la mayoría de los radioescuchas saben, se privatizaron. Y ANSA es una empresa privada hoy día, LAN Chile, una empresa privada que ahora se llama LATAM, tú tienes una serie de otras empresas que se privatizaron. El modelo económico que tenemos ahora, el modelo neoliberal que establece la Constitución del 80, le entrega al Estado un rol secundario en la economía. El Estado subsidiario interviene solamente a través de subsidios. Los privados regulan la economía entre ellos. El problema es que los privados regulando la economía entre ellos no nos han traído muy buenos beneficios a la población en conjunto. Porque en medio de ese margen tenemos las especulaciones, tenemos los coludidos en el pollo, el papel higiénico,
la farmacia, todas las colusiones que hemos estado conociendo son parte de ese segmento cuando el Estado no puede intervenir en la economía directamente, sino vía subsidio. Cuando hay falta de trabajo, cuando nosotros somos productores de cobre y de litio, pero los privados chilenos no instalan una fábrica de autos eléctricos en Chile, por ejemplo. 2 de los componentes básicos para la construcción de autos eléctricos los produce este país, pero nosotros los vendemos a China y China nos trae vehículos eléctricos. ¿Y por qué no los producimos nosotros mismos acá? Porque nos falta la iniciativa privada para hacer ese tipo de cosas. Y entonces ahí es donde el Estado podría, él, generar ese valor agregado a nuestro producto. El generar motores a base de cobre, el generar baterías a base de litio. Eso es definir que el Estado chileno sea un Estado con un modelo económico que esté pensado en una economía mixta, pero no solo mixta, sino que a escala humana y teniendo el medio ambiente en la mente. Porque nuestro desarrollo ha sido extremadamente extractivista. Nosotros sacamos materias primas, cortamos árboles, sacamos fruta, sacamos minerales, los vendemos así nomás para afuera y estamos depredando nuestro ambiente y contaminamos de paso el agua, contaminamos la tierra y tenemos que regular nuestra economía de tal manera que sea sustentable y sostenible en el tiempo nuestro desarrollo económico. Y con una prioridad. Y la Constitución debiera distinguir entre las empresas, las grandes empresas y las pequeñas, medianas, las mini empresas. Y el Estado debiera tener un particular sentido de apoyo hacia las MIPYME, como se les llama, a ese conjunto de mini empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, donde el apoyo del Estado para el desarrollo de ese segmento productivo fuera el más acorde para impulsar la economía de estas iniciativas, de estos particulares, de estos pequeños empresarios que a veces son más innovadores que las grandes empresas que solo extractivizan. Ahí por ejemplo, había una pequeña empresa que generaba programas computacionales para el cobro de peajes, por ejemplo, de la locución colectiva. Entonces, ¿cómo nosotros incentivamos a esas pequeñas empresas? A través de que el Estado, en este concepto de que el Estado puede participar de la economía, el Estado puede ser socio de esas pequeñas empresas que necesitan un capital para desarrollar sus grandes ideas. Y hoy día el Estado no lo puede hacer más que a través de pequeños subsidios a la iniciativa privada. Mira, como tenemos pocos minutos para prácticamente despedirnos, pero no puedo pasar por alto ni dejar por alto un tremendo agradecimiento a nuestros radios controles en nuestros últimos programas, en este mismo. Bueno, y por cierto, a los auditores y las auditoras que nos siguen, ¿no es cierto?, en este prestigioso programa, acá La Voz Constituyente, para que tú te puedas despedir también ante los auditores. Te dejo también las últimas palabras, digamos, de despedida y acotar algo si es que falta algo. Agradecer a Radio Universal la oportunidad que nos brindó de poder difundir algunas ideas y conceptos para que la ciudadanía vote informada, que es lo más importante, que usted cuando vaya a votar el 7 de mayo lo haga informado, sabiendo, conociendo, preguntando, cuestionándose y a la vez pedirles a los auditores de Radio Universal que me ayuden a ayudarlos. El 7 de mayo, ayúdenme a ayudarlos para que podamos tener una nueva constitución que nos cobije a todos. Se me quedó en el tintero, disculpe que me meta, pero no, creo que ya hay número, letra. ¿no? Sí, claro. En el caso mío, José Antonio Jerez, soy la letra D número 22.
en el voto. Gracias. Gracias, gracias. compañero.